Sí, A ver, dicten el Sí, 12. El es la 12. integral de la cotangente cúbica de X. Cotangente. Sí, Diferencial de X, ¿no? ¿Y aquí qué hicieron? ¿Eh? Cotangente al cuadrado de X por cotangente. O sea, factorizaron. Sí. Acuérdense, ya tenemos que empezar a hablar dijeran, con propiedad, ¿no? Como ingenieros. Entonces, factorizan la cotangente al cuadrado y bla, bla. Y luego, ¿cuál es la derivada de la cotangente? Menos es cosecante la cuadrada. cosecante menos cosecante cuadrada de X. Ujú. Bueno, ¿y de la cotangente cuadrada de X qué hicieron? ¿O qué después qué hicieron? Bueno, yo la utilicé las propiedades, ¿Cuál entonces propiedad? quedó como la de 1 más cotangente es igual a cosecante cuadrada. 1 más cotangente Cotangente cuadrada. cuadrada. Cotangente, perdón, ¿eh? Cotangente cuadrada de X es igual a ¿qué? Cosecante cuadrada de X. Cosecante. Y ya por ahí me dijeron cuál es la derivada de cotangente, ¿no? ¿Y quién me dijeron que era? ¿La menos quién? Cosecante menos cosecante. Menos cosecante cuadrada, ¿no? Sí. Entonces, ay, ya, ya despejé mal. A ver, espérenme. Aquí debería de ser primero la cosecante, ¿no? Que le había puesto mal. Cosecante de X menos 1 es igual a la cotangente de X, ¿no? ¿Se lo hicieron? Sí, sí, por favor. Bueno, y creo que de ahí ya simplemente multiplicaban y hacían un cambio de variable, ¿no? Sí, sí o sí, sí, no. Sí, profe. ¿Ahí todos tienen algún problema con esta para que ya la termine? ¿O esa sí la hicieron todo el mundo? yo sí me atoré en esa parte, profa. Igual yo, profesora. Bueno, Bueno, queda cotangente por cosecante y Exacto. menos la integral de cotangente. Sí, justo, igual ahí me quedé. Sería cotangente de X menos cosecante cuadrada de X, ¿no? Menos la integral de cotangente de X. Sí, Cosecante de X, porque este cotangente pues multiplica este y multiplica este, ¿no? Por cotangente de X, diferencial de X, menos la integral de cotangente. Ajá, a ver, permítame un segundo. Cotangente de X, diferencial de X. Espérame, ahorita voy, ¿sí? Dile a Alejandra que te ayude, por favor. Pues, dile, a lo mejor ella te puede ayudar, yo estoy ocupada. Bueno, esta cotangente de X es directa, ¿no? Y luego aquí hicieron ¿quién? Un cambio de variable, ¿no? Sí, U igual a quién. a la cotangente de X.
Cotangente de X. Diferencial de U. O sea, hace la derivada de la cotangente Menos Menos cosecante cosecante de cuadrado. de X. cuadrado. Sí. Sí, cuadrado, ¿no? Diferencial de X. Entonces, al momento de despejar mi diferencial de X, voy a tener diferencial de U entre menos cosecante cuadrado de X. Sustituyo y voy a tener U por diferencial de X, que es du entre menos cosecante cuadrado de X. Las cosecantes les digo adiós y saco este menos, ¿no? Porque es un menos 1. Y ya tengo una integral directa. ¿Sí? Para los que se atoraron. Sí, Para eso, ¿se acuerdan que les dije que el secreto es saberse quién es? Pues las derivadas de mis funciones. Ahora bien, si no me las sé, pues ahorita puedo sacar mi formulario, ¿no? Ese formulario que les pedí desde que iniciamos el semestre. Para eso es el formulario, para irnos aprendiendo poco a poco toda la información que no sabemos y que en teoría, como digo, en teoría debería de saber. Pero pues estoy a tiempo de aprendérmelo, ¿no? Por eso se les dificultan, porque no ven el cambio de variable. ¿Sí? Pero bueno. ¿Cuál era la otra? Era la Secante integral cuarta de de 3X. secante a la cuarta. ¿A la cuarta de quién? ¿Pero 2X o 3X. 3? De 3x, 3. Diferencial de X. Entonces, lo que le decía al compañero, yo no puedo utilizar la identidad directa. No, esa no es. ¿Cuál es la identidad de la secante? Es secante cuadrada, ¿no? De X es igual a 1 más tangente, ¿no? Sí, o ya lo escribí mal. Es 1 menos tangente. Tangente cuadrada. ¿Seguro? Sí, bueno, lo apliqué como el ejemplo que hicimos en la clase, ¿no? Ajá. Ay, Sí. lo que pasa que en lugar de poner secante, así como se las quiero poner es tangente cuadrada de X es igual a 1 más secante, ¿no? Ajá. ¿Sí o no? Secante cuadrada de X. Entonces aquí borramos esto para no confundirnos. Y esto es. Entonces, lo que le decía al compañero, uno que preguntó, es que si la podía manejar directo, no puedo porque mi identidad es con, su argumento es 1, es 1x, que hay que recordar que los unos no se ponen y por eso es tangente cuadrada de x. Aquí tengo un 3, no la puedo poner directo, entonces hago un cambio de variable, u igual a 3x, diferencial de x, no es cierto, perdón, u igual a 3x, diferencial de u, es igual a 3 diferencial de x, despejo de x, y es igual a ¿quién? A du entre 3. Entonces va a tener la integral de 1/3 de secante cuarta de u, diferencial de u. Ahora sí, ya la tengo aquí a mi 1, ¿no? Y entonces, ahora sí, yo supongo que factorizaron, ¿no? Chicos, Sí, profe, de hecho es igualito. Bueno, sí queda igual al que hicimos en la clase. ¿cuál que hicimos en la clase? Hicimos No, una de secante. perdón. Es queda igual un ejemplo que viene en la presentación. Uy, no me digan.
Sí, Entonces, esta secante la sustituyo por mi identidad, pero solamente una secante. ¿Por qué? Porque voy a hacer mi cambio de variable u igual a ¿quién? 3x. 3x. No, ese ya lo hice. Voy a hacer otro cambio de variable. Tangente. Es tangente, ¿no? Porque ya tengo aquí una secante cuadrada. Entonces, despejando voy a tener que es tangente cuadrada. O haces por ahí -1. Diferencial de... Ah, pero como estoy trabajando con mis variables u, pues esta tiene que ser 1. No pasa nada si yo aquí les cambio mis variables, siempre y cuando que mantenga mi igualdad. Entonces, voy a tener 1/3 de las integrales ¿de quién? De secante cuadrada de u tangente cuadrada de u menos la integral ¿de quién? No pases por aquí. Secante cuadrada de u. Secante cuadrada de u. Aquí me faltaron diferencial de u importante. Y aquí diferencial de u. Después, si hago como cambio de variable u igual a ¿quién? A secante. Secante. no, tangente, para que sea secante cuadrada. Exacto. Si pongo secante, la derivada de la secante es secante por tangente. Si u es igual a tangente de... Ya no es u. W porque estoy trabajando con u Sí, por acá. No puedo meter la misma variable. W es igual a tangente de u. Diferencial de W es igual a ¿quién? A Secante secante, cuadrada de w. secante cuadrada. Secante cuadrada de... Ay, puse ese, no. Secante cuadrada de u. Diferencial de u. Y entonces aquí ya voy a tener mi integral. La integral de u cuadrada. Diferencial de u. ¿Qué les pasa a las secantes? Pues se cancelan, porque si yo despejo diferencial de u, voy a tener diferencial de w, aquí es w. Voy a tener diferencial de w entre secante cuadrada de u, que se va a cancelar con esta secante. ¿Qué hago con mi otra integral? De menos secante de u diferencial de u. ¿Esa cómo lo hicieron? eso también se puede utilizar, ¿no? Y se cancela y nada más queda la integral de dw. Puedo utilizar el mismo cambio de variable diciendo que secante, secante cuadrada de u diferencial de u es igual a ¿quién? A diferencial de w. ¿Sí todos? Entonces voy a tener menos integral de diferencial de ¿quién? De w. Que la diferencial de w va a ser w, que va a ser ¿quién? Va a ser 1, ¿no? O w, que w va a ser tangente de u. Y entonces, esta también la puedo sacar como una integral directa, ¿no? Si no quiero hacer ese cambio de variable. O si no me sé esa integral. ¿Sí todos o no todos? Ahí se está Sí, restando de profe. la derivada de w, ¿verdad? Ajá. Maestra, yo tengo una duda. Ujú. Es que, bueno, yo desde un inicio lo quise fue del caso, me parece que es del caso, ay, no me acuerdo qué caso es. A ver, ahorita a ver, déjenme abrir la presentación. Yo lo pude haber hecho con las fórmulas. Ah, lo hice como el caso Sí. 2. Ajá. Con la fórmula, ¿no? Ajá, con la fórmula. Ujú. Entonces, ya de ahí obtuve
Bueno, es que no sé si, mi duda es si desde que aplico esa fórmula debo de hacer el cambio de variable o si lo puedo sustituir así como secante cuarta de 3x es igual a la tangente cuadrada de 3x Mm, más mm, 1 ujú. Y luego, y todo eso elevado a la, entonces en este caso sería 4 menos 2 entre 2 sería 1 por la secante cuadrada de 3x. ¿Estaría bien? Bueno, o sea, sí me dio el resultado. Sí me dio el resultado que es. no, o sea, el procedimiento totalmente de acuerdo, Ajá. pero te voy a decir por qué no. Porque justamente, ¿hiciste qué caso? Como el caso 2. El caso 2, porque en el caso 2 tenemos secantes, entero impar. ¿Y será No, secante también? ajá, pero en el No, 2, el caso 2. ya me equivoqué. Ajá. Donde n es entero par. Es esta secante cuarta fue la que les dejé de tarea, creo, digo, de ejercicio de clase, ¿no? Ajá, nada más que el argumento en vez de ser x es 3x. Ah, es que chiste, perdón, pero Ajá, sí, ajá, o sea, sí, totalmente de acuerdo con lo que hiciste, es caso 2. Aplicaste, ay, pero ¿por qué haces esto? Espérame, no sé qué le pasa a mi computadora, o es mi computadora o soy yo. Fíjense, no puedes aplicar directamente la fórmula precisamente porque tengo ese argumento 3x. 3x o qué era, o 2x, ni me acuerdo. Entonces, antes de aplicar la fórmula, debiste de haber hecho el cambio de variable. Y entonces sí, aquí te iba a quedar, seguramente te quedó exactamente lo mismo, pero ese va multiplicado por 1/3. ¿Eh? ajá, Eso es lo único que te iba a hacer falta. Porque si la aplicas así directo, no cumple con la igualdad. ajá, O sea, ajá, los sí, sí. argumentos son distintos a X. Digo, sí, a X. Ahí tengo 3x que es distinto a X. Ah, ya, entonces Entonces, siempre debe yo estar no en puedo, x. a ver, antes, ahorita me dices, yo no puedo aplicar una identidad si cambia esa identidad en la cuestión de mi argumento. Entonces, y eso es, ahora sí que esto es general, para cualquier identidad. Si yo quiero utilizar esa identidad, la transformo a la identidad que quiero utilizar. En este caso, que mi argumento sea X, solito X. Tengo que quitar ese 3x o ese 2x o ese un medio de X. ¿Sí? Y entonces ya aplico las fórmulas. Esta, como tú la aplicaste. Seguramente llegaste a este resultado, tangente cúbica de X al cubo de X más tangente de X más C. Pero en lugar de la X es 3x, ¿no? Ujú, sí. Pero te falta el 1/3 cuando yo hice ese cambio de variable para poder aplicar estas propiedades o estas igualdades. Y entonces ya el resultado no va a ser lo mismo, porque ya vas a tener 1/9 de la tangente cúbica de X más 1/3 de la tangente de 3x. Aquí es tangente cúbica de 3x. Sí, sí o sí, sí, no. Ah, ya, sí, es que, como dice usted, me dio 1/9 por la tangente cúbica de 3x menos 1/3 de la tangente de 3x más c. Ujú, exacto. Y entonces debe de dar como está en la presentación, nada más que con el argumento en 3x. No, te dio bien, Ah, ah, te dio bien. En la presentación se integró solamente X, secante cuarta de X. Y ahora ustedes están integrando secante cuarta de 3x. ujú. Entonces, sí es necesario hacer el cambio de variable para que prácticamente integres esta, pero al final del día, a ver, dejen quitar esto.
Al final del día tienes que tener un tercio, ¿no? Y ya por eso te sale un noveno. Aquí, importante, ya se dieron cuenta que yo no utilicé la fórmula que utilizó el compañero y únicamente utilicé mis propiedades o mi igualdad de de mis funciones trigonométricas y al final del día llego a lo mismo. Por eso les decía que no era tan necesario aprendernos esas fórmulas. ¿Por qué? Porque nacen de estas identidades trigonométricas. Aquí lo importante es saber o saberse de memoria estas identidades trigonométricas. Son dos identidades trigonométricas. Y más esas derivadas, que son súper importantes que se sepan. ¿Por qué? Porque ahí nosotros nos vamos a dar cuenta qué cambios de variables tengo que hacer. ¿Y por qué digo qué cambios de variables tengo que hacer? Porque hay que recordar que únicamente integración por partes es para secantes y cosecantes con potencia impar. Entonces, si no tengo ese tipo de integral, yo sé que la puedo resolver con un simple cambio de variable. Así de sencillo. Ni me quiebro ¿cómo se dice? El cerebro, ¿no? Por eso era lo que les decía, hay que rescatar de la presentación que solamente se integran o más bien utilizo por partes cuando tengo secantes y cosecantes impares. Solamente es cuando utilizo por partes y todo lo demás se utiliza con cambios de variable. No hay de otra. ¿Sí, chicos o no, chicos? Sí. Bueno, entonces ya con esto pueden terminar su ejercicio de clase para que lo suban. Y nos vemos la siguiente clase, que vamos a ver el siguiente método de integración, que es sustitución trigonométrica. Este método de sustitución trigonométrica traemos estas integrales de funciones trigonométricas, porque la idea es transformar una función a funciones trigonométricas, una función principalmente con radicales a funciones trigonométricas y eso nos ayuda muchísimo a simplificar la función y que nuestras integrales sean fáciles de integrar. ¿Sí? Bueno, entonces se queda de tarea, por favor, sus apuntes, nada más. ¿Alguna duda? No, profe.